tenerlo registrado. Así es que, así, empezamos, hermanos, ¿no? Entonces hemos visto lo que es características de una secta en su tiempo. Hemos visto que presentan una nueva verdad, ¿no? No es el evangelio, nuevas interpretaciones de la escritura, una fuente de autoridad ajena a la Biblia, otro Jesús, una posición de rechazo hacia el cristianismo ortodoxo, o sea, ellos niegan la historicidad de la iglesia incluso, y siempre apelan mucho a las conspiraciones o que la iglesia católica hizo cambios en la Biblia, etcétera, ¿no? Y te presentan otro Jesús también, ¿no? A veces ponen historias de que Jesús estuvo con Magdalena o Jesús fue, no sé, a algún país oriental, ¿no? Para mezclar la religión cristiana con la budista, ¿no? Hay algunas, ¿no? Y también presentan doblez, ¿no? Aparentan ser cristianas cuando no lo son. Enseñanzas ajenas a la Biblia. También hemos visto sobre la naturaleza de Dios. Todas las sectas, en su mayoría, niegan la Trinidad, tienen una teología cambiante. Como obviamente es una secta inventada por hombres, es probable que su teología cambie, ¿no? De un año al otro. Al principio, podíamos, un ejemplo, ¿no? Los mormones aceptaban la poligamia, ¿no? El tener varias parejas, y luego ya no, ¿no? Una autoridad férrea, también cuando el líder, o sea, toda la secta está a disposición de lo que diga el líder, ¿no? Él tiene la máxima autoridad y obviamente la autoridad no es la palabra, sino cómo él la interpreta o los nuevos libros que él tiene, ¿no? El caso de Joseph Smith, hemos visto de Johnstown, ¿no? Jim Jones, ¿no? El que había hecho que fallezcan 900 personas, más de 900 personas en esta secta. Una salvación por obras, siempre tienes que hacer algo para pertenecer a esa secta y esa secta es la única que salvan según estas personas. Y también falsas profecías, ¿no? Profecías erradas. Esto habíamos visto la anterior clase. Hoy vamos a ver este nuevo tema, hermanos, que titula Las creencias del cristianismo ortodoxo, ¿no? Las creencias del cristianismo ortodoxo. Ahora esa parte quisiera definirla bien para que no se confunda, no se llegue a confundir. Por cristianismo ortodoxo no nos referimos, al cristianismo ortodoxo oriental como religión, que hay una religión que igual vamos a ver, que ellos obviamente no son protestantes como nosotros somos. Al mencionar creencias del cristianismo ortodoxo nos referimos al cristianismo bíblico, ¿no? Al cristianismo bíblico, y en este caso nosotros como protestantes, como evangélicos, afirmamos que nos basamos en este cristianismo bíblico porque no por nosotros mismos, ¿no? Sino porque la palabra nos menciona y nos instruye los puntos fundamentales de la fe que vamos a tocar en este momento. Así es que con esa introducción damos pie a lo que es el tema. Permítame, sí, estoy grabando. Quería ver si estaba grabando. Entonces, tenemos las creencias del cristianismo ortodoxo en primera parte. ¿Cuántos estamos? 15 participantes. Así es que, hermanos, recuerden que cuando se acabe la reunión, volvemos a entrar al mismo link, por favor, para poder continuar con la clase. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Esta parte es importante, las creencias del cristianismo ortodoxo como tal. Durante los últimos 2000 años, la Iglesia cristiana ha sostenido que ciertas creencias son fundamentales para la fe del creyente. Es bueno notar que hay desacuerdos doctrinales entre las tres ramas del cristianismo: católica, romana, ortodoxa, oriental, a eso me refería, y protestante. Entonces, en esta parte podemos ver que durante 2000 años, miren, ya estamos en 2021 en este momento, pero en un aproximado de 2000 años, la Iglesia cristiana ha estado firme en creencias fundamentales, ¿no? De la fe. Ya hemos visto que una secta es la que se aparta de las creencias fundamentales de una religión, ¿no? Puede ocurrir tanto en el budismo, en el hinduismo, pero nosotros estamos hablando del cristianismo, ¿no? Creencias que tergiversan enseñanzas fundamentales de nuestra fe cristiana. Y nosotros como cristianos fuera de estas sectas también afirmamos que somos la religión verdadera, basados en la palabra de Dios,
¿no? En lo que Dios nos dice, en también evidencia que podemos encontrar, a diferencia de de otras religiones y sectas, ¿no? Entonces, ha habido una unidad, digamos generalmente, en cuanto a las doctrinas fundamentales de la fe. Es bueno notar, pero también acá, que hay desacuerdos doctrinales entre las ramas del cristianismo, católica romana y ortodoxa oriental y protestante, porque bien sabemos, hermanos, que en el siglo XVI, en 1517, está el evento de la Reforma Protestante, ¿no? De Martín Lutero clavando las 95 tesis y haciendo un reclamo hacia la Iglesia Católica Romana que se desvió de la fe completamente, ¿no? Así es que vamos a tocar, cuando nos toque escuchar qué cree la Iglesia Católica Romana, vamos a ver que hay diferencias fundamentales, o sea, básicas, en las cuales no podemos restaurarnos nosotros como protestantes, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a la salvación. No es tanto así la diferencia, a veces uno cuando ve la Iglesia Católica Romana, a veces uno piensa que nos diferencia los santos, ¿no? Esos pueden ser esos estucos, esas imágenes que tienen, que obviamente sí es incorrecto lo que hacen, pero hay muchas cosas que nos diferencian en cuanto a la soteriología o doctrina de salvación, que vamos a verlo, ¿no? La ortodoxa oriental que pone como autoridad también su tradición. Vamos a verlo. Y nosotros como protestantes que afirmamos, se levantaron 5 solas, ustedes han debido escuchar que está la sola escritura, sola fide, ¿no? O sea, solo por fe, solo la palabra de Dios, solo escritura, ¿no? Solo por fe, solo Cristo, solo por gracia y solo a Dios la gloria, ¿no? Así es que esa parte es fundamental en la fe cristiana, basado en lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Entonces vamos a ver a lo largo de este punto los siguientes temas, ¿no? La doctrina de la autoridad. ¿Quién define la autoridad en la iglesia? O sea, y eso va a ser muy importante. La doctrina sobre Dios, no sé qué creemos acerca de Dios, la persona de Jesucristo, y luego también vamos a ver la doctrina de la iglesia como tal, ¿no? También vamos a ver la expiación, vamos a ver la doctrina de la salvación, la doctrina sobre el hombre, la divinidad del Espíritu Santo. Son temas que vamos a ver. Si se dan cuenta, es muy similar para quienes están tomando lo que es teología sistemática. Son temas que se llevan más a detalle, pero que nos van a servir acá en la materia para poder diferenciar el error de la verdad. Entonces, vamos a ir en esos puntos. Vamos a ir al primer punto que nos dice la doctrina de la autoridad. La doctrina, ¿todo bien? Y si hay alguna pregunta, igual la hacen, por favor, ¿no? Pueden activar sus micrófonos y hacer la pregunta. Pero adelante, hermanos, continuamos. Vamos a ver la doctrina de la autoridad, ¿no? Y yo les pregunto un momento, ahorita voy a compartir también la pantalla. ¿Cuál es la autoridad de nosotros como cristianos, ¿no? Aquí como iglesia cristiana, ¿cuál es nuestra fuente de autoridad? ¿Quién o cuál es? No sé, eso quisiera preguntarles libremente, primeramente. La palabra. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas La noches, David. escritura. La palabra de Dios es nuestra autoridad porque en ella ha sido todo revelado y justamente nosotros nos basamos, nos guiamos en todo lo que está escrito en los 66 libros, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, y creemos justamente que todo lo que está escrito en la palabra ha sido revelado en su momento y estamos viviendo a la iluminación del Espíritu Santo, lo que nos indica cómo vamos a ir continuando en esta vida, ¿no? Sobre algunos, en especial el Nuevo Testamento y más que todo los libros de profecía del Nuevo Testamento, como Apocalipsis. Súper, gracias, David. ¿Alguien más desea comentar, hermanos? ¿Habrá otra autoridad máxima como cristianos? No sé, les pongo a pensar, ¿no? Tal vez un pastor, tal vez los ancianos de una iglesia. Ya mencionaron la palabra, o sea, me estoy refiriendo a la máxima autoridad en nuestra fe cristiana, ¿no? ¿Qué dicen? Hermano. ¿Sí?
Hermana Nelly. Hermano, nuestra máxima autoridad y por el que nos guiamos en todo lo que hacemos sería Dios, ¿no? Dios, o sea, Él es el que nos dirige, ¿no? En hacer las cosas y su voluntad, ¿no? Que se debe realizar y siempre guiados por el Espíritu Santo también, ¿no? Y también, como decía el hermanito, ¿no? Por la palabra también, porque eso es lo que nos ha dejado, ¿no? Para que nosotros nos basemos en lo que está en la palabra y hagamos todo lo que debemos hacer según a la palabra y ayudados o guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Para no hacer nosotros, ¿no? Como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Gracias, hermanita Nelly, por el comentario. ¿Alguien más, hermanos, quiere aportar? ¿O todo tranquilo? Entonces, ahí una pregunta clara está, ¿no? Dios es nuestra máxima autoridad, sí lo es, pero ¿cómo conocemos a Dios? ¿No? ¿Cómo lo conocemos? Tal vez algún chispazo, no sé, algo tal vez muy, uy, se me fue el término, ¿no? Eh, místico, ¿no? Algo místico, alguna experiencia mística, alguna visión. ¿Cómo conocemos al Señor? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Leyendo la palabra es la forma de conocer al Señor, leyendo la palabra de Dios. Sí, hermana Vivian. Es importante ese punto, hermanos, porque van a ver que mayormente las sectas, ¿cómo han empezado? Con alguna visión o nueva visión que ellos tuvieron, ¿no? Y sé, obviamente, Dios nos guía, el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Pero el medio por el cual nos guía y ha determinado revelarse a nosotros hoy en día es la palabra, ¿no? Todo lo que sabemos de Dios, de su sacrificio en la cruz, viene de la palabra de Dios. Lo que Él hizo por nosotros, por su pueblo, el hecho de que nos llama arrepentimiento, el hecho de que Él va a volver, está en la palabra de Dios. Así es que Dios es nuestra máxima autoridad, pero Él se manifiesta y Él se ha revelado en las Escrituras, en los 66 libros, ¿no? Eso es importante. Muchas sectas han empezado enfatizando mucho en alguna visión, en alguna profecía que ellos decían tener, ¿no? Que es un tema delicado ese, ¿no? Hay muchos, yo les comento posturas, ¿no? En este sentido, posturas claras, ¿no? Hay una postura que se llama el cesacionismo y a modo de, para que puedan conocerla, lo digo, ¿no? Esta postura del cesacionismo menciona que los que han cesado los dones de profecía, de sanidad, de profecía y de sanidad, ¿no? Específicamente eso, ¿no? Y también el apostólico. Solo lo menciono a modo de que todos podamos entender todo este tema, ¿no? Se tiene esa postura cesacionista y tal vez puede algunos que estén a favor, ¿no? O en contra también, ¿no? Sería bueno escuchar sus opiniones, pero solo lo digo para empezar, ¿no? Hay esta postura que obviamente Dios ha utilizado los milagros en su tiempo. No quiere decir que ahora no pueda hacer milagros Dios, porque Dios siempre los puede hacer, ¿no? Dios puede responder nuestra oración. Si nosotros tenemos un familiar enfermo, podemos clamar al Señor y el Señor puede responder, ¿no? En sanidad también, no negamos, como también puede ser su voluntad no sanar, ¿no? Pero me refiero a que esta postura indica esto y que obviamente la palabra de Dios, en cuanto se cerró el canon, ya no hay necesidad de nueva profecía, ya no hay necesidad de nueva revelación, ¿no? Eso dice esta postura. Luego hay otra postura continuista, ¿no? La continuista menciona que todos los dones siguen activos del Espíritu Santo, el don de sanidad y el don de profecía. Pero aún así, los continuistas, los que son hermanos en fe, ¿no? Mantienen la postura de que estas profecías no reemplazan lo que dice la escritura, ¿no? No reemplaza lo que la palabra de Dios dice. O sea, que la palabra mantienen, incluso los continuistas, ¿no? Mantienen que si hay una profecía, es tal vez para guiar a su pueblo, pero no para traer un nuevo libro, ¿no? De revelación. Pero aún así, hay muchos que mantienen esta línea continuista que hay que tener cuidado porque también se zafan de un lado y mencionan que tienen nuevas visiones. Generalmente son las personas que
que buscan estas cosas, más que leer la palabra, más que conocer la palabra, a estas personas les encantan las experiencias, ¿no? Quieren tal vez que Dios en un sueño les hable, pero es muy peligroso. Y sobre todo para los que se alinean en esta línea continuista, ¿no? Habría que decir que siempre sus experiencias lo basen en la palabra de Dios, ¿no? No pongan sus experiencias por encima de la palabra de Dios, porque cuando ponen sus experiencias por encima de la palabra de Dios, ahí ya la cosa está terrible. Hay muchas personas que dicen, así dice el Señor, cuando Dios nunca dijo algo, ¿no? O esto me ha dicho, o esta visión tuve, y ya es así como han empezado las sectas, ¿no? Así es que de este lado hay que tener cuidado también, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tiene algún comentario de este punto o duda, ¿no? Acerca de este punto que acabo de comentar para continuar con la clase. O comentario también. ¿Todo claro? Todo claro. Álvaro, pero una consulta yo tengo. ¿Cómo podemos discernir una profecía? Porque yo sé que hay personas que tienen el don de profecía y que hemos aprendido en teología sistemática que ya no hay profetas, pero que hay, o sea, es diferente, ¿no? O sea, ahorita no lo puedo explicar, pero hay algunas personas, como usted dice, ¿no es cierto? Dicen que escuchan al Espíritu Santo o que hablan algunas cosas, incluso profetizan directamente para algunas personas, ¿no? Yo te digo que vas a hacer esto, vas a hacer aquello. ¿Cómo podemos discernir aquello? Bueno, directamente hay que conocer la palabra de Dios, ¿no? En este momento, tal vez una respuesta clara. Para empezar, uno tiene que estar totalmente, tenemos que nutrirnos en la palabra de Dios para distinguir el error y que no haya sido una emoción de una persona como tal. Yo les hablo algo más personal, ¿no? En lo personal, yo creo que lo que es la profecía ya cerró con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ya cerró con lo que está escrito en los 66 libros de la Biblia. Así es que en ese punto yo diría que cuando alguien menciona, ¿no? Alguna nueva profecía, yo tengo cuidado, ¿no? Generalmente lo pongo todo hacia la escritura y personalmente yo manejo, ¿no? Y algo personal les comento, ¿no? Solo la escritura o solo la palabra de Dios es mi fuente de autoridad, porque también de esta manera hay muchas personas que se han lastimado, ¿no? Con alguna profecía o algo que les han dicho en algún momento, se lastimaron, ¿no? Porque tal profecía nunca ocurrió y obviamente no había tal, ¿no? Como les dije, yo ya les comenté algo más personal mío, ¿no? Ya les había mostrado esas dos posturas, ¿no? En lo personal yo creo que toda profecía está dada en la palabra de Dios y no digo que el Señor solo haya dejado su libro y esté ahí, ¿no? Sino que el Espíritu Santo nos guía a través de esa palabra y si quieres conocer el propósito de Dios para tu vida, ahí está la sabiduría de Dios, ahí está la instrucción de Dios de cómo debemos relacionarnos con nuestros padres, con nuestros hijos, etcétera, ¿no? Porque mayormente la gente que le gusta esta cosa es como quisiera escuchar estas visiones, es como la versión, ¿no? En vez de buscar un chamán, se busca un profeta, ¿no? Por querer saber eso oculto de Dios. En lo personal, yo tendría cuidado, ¿no? Tendría cuidado y lo analizaría a la luz de la palabra. Quizá yo puedo decir, ¿cómo yo entendería si alguien me lanza una de esas profecías? Tal vez son los deseos del hermano, pero aún así yo los retengo y espero en la palabra de Dios, ¿no? No puedo afirmar que eso Dios haya dicho como tal, ¿no? Según la palabra, ahí está todo. Y bueno, si alguien tiene algún comentario, también puede hacerlo, ¿no? Acerca de este punto. Sí, David. ¿Cómo están? Algo que habíamos aprendido en la Congre, parte de los que son de Eclesia, que en el tema de la profecía, las circunstancias alrededor de una persona, el liderazgo, el pastor, y obviamente lo más importante, lo que es la luz de la palabra, en base a lo que pueda decir una persona, un profeta en este caso, es lo que generalmente nos puede llevar a una unanimidad, digamos, en ese sentido. A mí personalmente, ¿no? Cosas que me habían dicho que iban a pasar o que va a pasar en mi vida, sin comunicación con otra persona ha sido lo mismo, o sea, ha habido confirmación en constantes situaciones
y han sido confirmadas, como les decía, por el contexto de mi vida en ese momento. Y o sea, mis líderes, mis pastores han podido corroborar ese tipo de cosas, ¿no? Siempre a la luz de la palabra. O sea, si Dios dice a alguien, lo va a decir a varios, no solamente a una persona. Entonces, tiene que haber como que una ecuanimidad en el tema de la profecía, discernirla, y para eso, obviamente, el espíritu de discernimiento es lo que nos ayuda bastante a poder comprender y más que todo entender lo que es esto de la profecía, pero sí o sí en base a la palabra, ¿no? Súper, gracias David, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna pregunta tal vez sobre este punto o comentario, ¿no? O sea, ¿qué harían si alguien les lanza una profecía, ¿no? A veces te dicen, tú vas a viajar, vas a hacer esto o aquello. ¿Qué dicen? ¿Hay alguien que crea que hay profecía hoy en día, o hay alguien que crea que ya no hay profecía hoy en día? No sé si algún comentario también, porque va muy... Sí, dale, Rodrigo. Yo creo que depende a lo que hagas, a lo que estés haciendo, ¿no? Porque la fe produce acción, ¿no? Y, y la acción hace una fe bien evidente, ¿no? Dale, gracias por el comentario, Rodrigo. Ahí la pregunta, digamos, va, y yo lo pongo, ¿no? A ver, yo me voy a poner desde esta posición, que no hay profecía, ¿no? Solo por un ejercicio, ¿no? Yo diría, ¿no? En este caso, la palabra de Dios es suficiente, ¿no? Porque si estuviéramos diciendo que hay profecía hoy en día, estuviéramos diciendo que todavía Dios está revelando cosas a su pueblo, y estaríamos diciendo que la palabra no es suficiente de alguna manera, que yo necesito algo más que la palabra de Dios que Dios me dio, ¿no? ¿Qué opinan a eso? O sea, porque el punto crítico en esta parte, sobre todo les comento, ¿no? Es que se menciona la palabra de Dios es suficiente. O sea, todos creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios, Dios la entregó por medio de sus profetas y apóstoles, pero ahora la pregunta ¿es suficiente o necesito algo más? Necesito la profecía de alguien que me la dé, ¿no? Y yo me pongo en esta posición. Yo digo que la palabra de Dios es suficiente y no necesito nueva revelación. ¿Qué dicen eso, hermanos? A ver, así como una interacción, un debate, tal vez alguien tiene algo que decir. Hola, mi nombre es Berta. Buenas noches. Hermana Berta. Yo pienso que dentro de la misma iglesia, ¿no? Yo creo que debemos tener mucho cuidado, porque a veces en reuniones de discipulado, o a veces en la misma célula, ¿no? Se dice, Dios me dijo esto, Dios me dijo, cuando estamos compartiendo la palabra, o cuando algún hermano viene preocupado, agobiado con sus problemas, y suele aparecer, ¿no? Una hermana de decir, bueno, no te preocupes por eso, porque Dios me dijo tal cosa. Yo particularmente no comparto eso. No comparto porque yo creo que debemos ser muy responsables y debemos tener mucho... Para mí, yo tengo mucho respeto a la palabra. Para mí me basta la palabra, porque sabemos que la palabra, si bien ha sido escrita por los hombres, pero sabemos que es inspiradas por Dios, por eso estamos aquí, porque creemos fielmente en su palabra, ¿no? Y ahora las profecías, esas cosas, yo creo que, no sé, yo particularmente tendría que tener mucho cuidado porque suena como adivino, ¿no? Es como ir a un yatiro y preguntar, mañana viajo o no viajo, me va a ir mal o bien. O a veces suelen ir a los pastores a decir, mira, tengo mi novio, me caso, no me caso. Sí. Pienso que no, yo no comparto eso. A mí me basta la palabra. Gracias, hermanita Berta, por el comentario. Yo quiero contarle una experiencia, hermano Álvaro, al respecto de esto. Ya, adelante. Yo creo que la palabra de Dios es suficiente y obviamente no hay nadie que le pueda aumentar ni una coma a lo que ya está escrito. Pero en cuanto al don de profecía, que es lo que a mí, a mi esposo nos ha pasado un día. Estábamos sirviendo, en la iglesia estábamos de servicio cuando había servicio, y una hermana se acercó directamente hacia él,
directamente, así de frente. Lo agarró, oró y le dijo, el Señor te va a levantar y pronto vas a hacer, o sea, le dio una profecía para su vida. Yo lo miraba de un poco de lejos porque no sabía qué él estaba hablando. Y cuando le pregunté, él incluso se sorprendió y me dijo, me ha profetizado algo. Y después le pregunté si la conocía o algo. Es una hermana de liderazgo fuerte. Y yo le tengo mucho respeto y todo. Y él no tenía, digamos, un conocimiento de amistad muy íntimo con ella, ¿no? Y al poco tiempo, todo lo que ella le ha dicho se ha cumplido en cuanto al servicio de la casa del Señor. Entonces, a eso me refiero, o sea, puede existir esa palabra y ella dijo que el Señor la guió en ese momento y fue y le habló. Ya, gracias hermana Vivian por el comentario y la experiencia sobre todo, ¿no? Alguien más que, bueno, tenemos menos de un minuto, se nos va a cortar el tiempo, pero alguien puede comentar y para continuar en la siguiente clase, a modo de aprovechar el tiempo. Así de rapidito, perdón que me meta de nuevo, hermana Vivian, segundo lo que usted dice, obviamente todo lo que está escrito en la palabra de los sucesos que van a pasar en el mundo, no se puede aumentar nada, ¿no? El hecho de que tengamos, alguien tiene el don de profecía para nuestra vida, para algunas cosas, incluso para el llamado, ayudan bastante porque mucha gente está como que inconclusa en ese sentido. Lo que le pasó a su esposo, me pasó a mí, es lo que yo le contaba, y son cosas que uno no puede esperar, y no sabe cómo Dios actúa en ese sentido. Incluso en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos pasó lo mismo con un pastor que empezó a crecer, ¿no?